Ajá. Sí, o sea, ¿quién va primero o quién va después? Es que yo no me acuerdo qué parte hice. Ah, ok, no, de que yo puse de que un orden para que expongamos como las mismas, porque pues nada, vamos a leer. Entonces van a ser como Ah, 12 ok. cada quien. Mira, deja reenvío de que el orden. Digo, si quieren así, si quieren como lo mandaron, tipo, no hay problema, como quieran ustedes. Ah, pues está bien, así como lo tienes tú, de que repartido. Bueno, entonces ya le voy a dar, como quiera leidito, así que, a ver. ¿Qué dicen? Nos presentamos y todo. O sea, tipo, los presento y ya empiezo a exponer. O me voy directo a exponer. Pues yo digo que sí estaría bien, Ok. aunque, o sea, de que presentes, Bueno, por dale, favor. entonces hasta la 14. Está bien. Aguántenme. Es que va a pasar el camión de la basura. Ah, dale, dale. Ah, pero tenemos que grabar. Luego, ¿dónde la vamos a sacar? Ah, ya está grabando. Ah, menos mal. Ok. Tú me dices, Brenda, para allá. Ya. Ok, bueno, entonces ya voy a empezar. Madres, estoy nervioso y eso que nada más estamos nosotros cinco. Nada, a ver. Eh, a ver. Pero todavía no me parece que estás compartiendo. Ah, ¿no te parece? Bueno, a mí no. ¿Y a los demás? No sé si a los demás. No, tampoco me parece. Ah, no. Ah, chis. A ver. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ya se Ok, ve. bueno. Entonces yo le voy a dar hasta la 14. Ah, ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es estática laboratorio. Somos el equipo número 2 y a ver otra vez. No, creo que no. Así no está bien la presentación. Oigan, soy la única que ve la pantalla negra. A ver. Yo sí la veo bien. Veo la Ah, presentación. ok. Pero Ok, está bien. no ves la barra de tareas de que abajo. Se ve nada más la presentación. Es que yo veo la barra de tareas. A ver, voy a dejar de compartir. Porque si lo veo raro. La barra de tareas. Sí, sí se ve la barra de tareas. Sí. A ver. Nada, increíble. ¿Qué sigue? Ah, ya está. A ver, ahí va. A ver. ¿Ahí ya lo ven? Sí, ya se ve la barra de tareas. Entonces ya está bien, ¿no? Todo bien. Ya puedo empezar.
Bueno, eh, nosotros vamos a hablar sobre lo que es estática y laboratorio. Somos el equipo número 2 y estamos integrados por Javier Sánchez, Javier Eduardo. Ay, güey, otra vez. Eh, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la estática de laboratorio. Somos el equipo número 2 y estamos conformados por Cisneros Sánchez, Javier Eduardo, Cruz Hernández, Brenda Karina, Delgadillo Sandoval, Levan Elised, Domingo Hernández, Luis Alberto y su servidor de la Peña Sánchez Javier. Primero que nada, vamos a hablar sobre seis temas principales, perdón, que aquí están en nuestro índice. El último sería nuestra conclusión grupal que conforma todo lo que son estos temas. Aquí se pueden ver los objetivos que son presentar el concepto de diagrama de cuerpo libre para una partícula y mostrar cómo se resuelven los problemas de equilibrio de una partícula mediante las ecuaciones de equilibrio. Primero que nada, el tema 3.2, que es el primero, que es el diagrama de cuerpo libre. Lo que quiere decir aquí es que para aplicar la ecuación de equilibrio debemos tomar en cuenta todas las fuerzas conocidas y desconocidas. Generalmente están puestas con esta letra y su símbolo respectivo que actúan sobre la partícula. La mejor manera de hacer esto es pensar en la partícula como aislada y libre de su entorno. Un dibujo que muestra la partícula junto con todas las fuerzas que actúan sobre ella se denomina diagrama de cuerpo libre, que también se dice DCL. Antes de presentar un procedimiento formal de cómo trazar un diagrama de cuerpo libre, consideraremos dos tipos de conexiones que se encuentran con frecuencia en problemas de equilibrio de partículas. Los resortes, que si un resorte elástico lineal o cuerda de longitud no deformada se usa como soporte de una partícula, su longitud cambiará en proporción directa a la fuerza F que actúe sobre él. Una característica que define la elasticidad de un resorte es la constante de resorte o rigidez, que es K, como se muestra en el dibujo de la figura 3.1. La magnitud de la fuerza ejercida en un resorte elástico lineal que tiene una rigidez K y está deformado a una distancia S igual a L menos L inicial, medida desde su posición sin carga, es la fórmula F igual a K por S. Si S es positiva, lo que causa un alargamiento. Entonces F debe jalar el resorte, mientras que si S es negativa, lo que causa un acortamiento. Entonces F debe empujar el resorte. Por ejemplo, si el resorte de la figura 3,1 tiene una longitud no deformada de 0.8 metros y una rigidez K igual a 500 newtons por metro, y se estira hasta una longitud de 1 metro, de manera que S igual a L menos L inicial es igual a 1 metro. Entonces, se requiere una fuerza, que sería K por S, como decíamos en la fórmula, que será 500 por punto 2 igual a 100 newtons. Ahora están las cables y poleas. A menos que se establezca lo contrario, en todo este libro, excepto en la sección 7.4, supondremos que todos los cables o cuerdas tienen un peso insignificante y que no se pueden deformar. Además, un cable puede soportar solo una tensión o fuerza de jalón que actúa en la dirección del cable. Por consiguiente, para cualquier ángulo, como el que se muestra en la figura 3,2, el cable se somete a una tensión T en toda su longitud. En el capítulo 5 se mostrará que la fuerza de tensión desarrollada en un cable continuo que pasa sobre una polea sin fricción debe tener una magnitud constante para mantener el cable en equilibrio. Ahora les platicaré sobre el procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre. Para aplicar las ecuaciones de equilibrio debemos tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. Primero que nada, pues se van a tomar tres cosas principalmente, que es el trace de un perfil delineado, que se muestren todas las fuerzas, que en este caso que es indicar un bosquejo en donde todas las fuerzas actúan sobre una partícula. Y por último sería identificar cada una de las fuerzas, que serían las fuerzas que son conocidas deben ser marcadas con sus propias magnitudes y direcciones, para así presentar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidas que se usan las letras. Ahora, la cubeta se mantiene en equilibrio mediante el cable e instintivamente sabemos que la fuerza en el cable debe ser igual al peso de la cubeta. Al trazar un diagrama de cuerpo libre de la cubeta podemos entender por qué esto es así.
Este diagrama muestra que solo hay dos fuerzas que actúan sobre la cubeta, a saber su peso W y fuerza T del cable. Para obtener el equilibrio, la resultante de estas fuerzas debe ser igual a 0 y por consiguiente T es igual a W, que es peso. Ahora, el carrete tiene un peso W y está suspendido del pescante de la grúa. Si queremos obtener las fuerzas de los cables AB y AC, podemos considerar el diagrama de cuerpo libre del anillo en A. Aquí, los cables AD ejercen una fuerza resultante W sobre el anillo y la condición de equilibrio se usa para obtener TB y TC. Ahora aquí les voy a mostrar un ejemplo, que sería el ejemplo 3.1, en donde la esfera que aparece en la figura 3,3a tiene una masa de 6 kilogramos y está soportada como se muestra. Aquí hay que trazar un diagrama de cuerpo libre de la esfera, de la cuerda CE y del nudo en C. La esfera, por inspección, hay solo dos fuerzas que actúan sobre la esfera, las cuales son su peso y la fuerza en la cuerda. Y la cuerda, que es la cuerda en CE, cuando la cuerda se aísla de su entorno, su diagrama de cuerpo libre muestra solo dos fuerzas que actúan sobre ella. Observe que la fuerza en CE mostrada aquí es igual a 0, pero opuesta a la figura 3,3b, una consecuencia de la tercera ley de Newton de acción y reacción. Ahora, el nudo. El nudo en C está sometido a tres fuerzas, figura 3,3d. Estas son causadas por las cuerdas CBA y CE y el resorte CD, como se requiere. El diagrama de cuerpo libre muestra todas esas fuerzas marcadas con sus magnitudes y direcciones. Es importante darse cuenta que el peso de la esfera no actúa directamente sobre el nudo, sino que la cuerda CE somete al nudo a esta fuerza. Ahora empezaré con lo que es el tema 3.3, que sería sistemas de fuerzas coplanares, y que nos dice lo siguiente. Si una partícula está sometida a un sistema de fuerzas coplanares que se encuentran en el plano XY, como en la figura 3,4, entonces cada fuerza puede descomponerse en sus componentes I y J. Para lograr el equilibrio, estas fuerzas deben sumarse para producir una fuerza resultante cero, es decir, para que se satisfaga esta ecuación vectorial. Ambas componentes X y Y deben ser iguales a cero, por lo tanto, ahí se muestran las ecuaciones, como debe de ser. En estas dos ecuaciones pueden resolverse cuando mucho para dos incógnitas, representadas generalmente como ángulos y magnitudes de fuerzas mostradas sobre el diagrama de cuerpo libre de la partícula. Cuando se aplica cada una de las dos ecuaciones de equilibrio, debemos tomar en cuenta el sentido de cada componente con un signo algebraico, que corresponde a la dirección de la cabeza de la flecha de la componente a lo largo de los ejes X o Y. Es importante observar que si una fuerza tiene una magnitud desconocida, entonces el sentido de la fuerza de la flecha en el diagrama de cuerpo libre puede suponerse. De esta forma, si la solución genera un escalar negativo, el sentido de la fuerza es opuesto al sentido que se supuso. Por ejemplo, considere el diagrama de cuerpo libre de las partículas sometida a las dos fuerzas que se muestran en la figura 3-5. Aquí se supone que la fuerza desconocida F actúa hacia la derecha para mantener el equilibrio. Al aplicar la ecuación del equilibrio a lo largo del eje X, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la fuerza más la fuerza de 10 newtons es igual a 0. Ambos términos son positivos, puesto que las dos fuerzas actúan en la dirección X positiva. Cuando se resuelve esta ecuación, F es igual a 10 newtons. Aquí el signo negativo indica que F debe actuar hacia la izquierda para sostener la partícula en equilibrio. Observe que si el eje X de la figura 3-5 estuviese dirigido hacia la izquierda, en la ecuación anterior ambos términos serían negativos, pero de nuevo, después de resolver F es igual a menos 10 newtons, lo que indica que la fuerza estaría dirigida hacia la izquierda.
Procedimiento para el análisis. Los problemas de equilibrio de fuerzas coplanares para una partícula pueden resolverse por el siguiente procedimiento. Diagrama de cuerpo libre. Establezca los ejes X y Y en cualquier orientación adecuada. Marque el diagrama todas las magnitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas. Puede suponerse el sentido de la fuerza con una magnitud desconocida. Ecuaciones de equilibrio. Aplique las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las componentes son positivas si están dirigidas a lo largo de un eje positivo y negativas si están dirigidas a lo largo de un eje negativo. Si hay más de dos incógnitas y el problema implica un resorte, aplique F es igual a K por S para relacionar la fuerza del resorte con la deformación S del mismo. Como la magnitud de una fuerza siempre es una cantidad positiva, si la solución produce un resultado negativo, esto indica que el sentido de la fuerza es el inverso del mostrado sobre el diagrama de cuerpo libre. Estas cadenas ejercen tres fuerzas sobre el anillo localizado en A, como se muestra en su diagrama de cuerpo libre. El anillo no se moverá o se moverá con velocidad constante, siempre que la suma de estas fuerzas a lo largo de los ejes X y Y en el diagrama de cuerpo libre sea igual a 0. Si se conoce una de las tres fuerzas, las magnitudes de las otras dos pueden obtenerse a partir de las dos ecuaciones de equilibrio. Ejemplo 3.2. Determine la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilos que se muestra en la figura 3-A. La solución. Diagrama de cuerpo libre. Debido al equilibrio, el peso del cilindro ocasiona que la tensión en el cable DBD y la tensión BD de 60 por 9.81 metros por segundo newtons, la figura 3-B, las fuerzas en los cables BA y BC puedan determinarse al investigar el equilibrio del anillo B. Su diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 3-C. Las magnitudes de la tensión A y tensión C se desconocen, pero sus direcciones son conocidas. En las ecuaciones de equilibrio, al aplicar las ecuaciones de equilibrio a lo largo de los ejes X y Y, tenemos que la ecuación 1 puede escribirse como la tensión A es igual a 0.8839 de la tensión C. Al sustituir esto en la ecuación 2, resulta que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tenemos la ecuación 1, que es la tensión C por el coseno de 45, menos 4 quintos de la tensión A es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La ecuación 2, que es la tensión C por el seno de 45, menos 3 quintos de la tensión A, menos 60, los 60 kilos por 9.81 de la gravedad, newtons, igual a 0. De forma que la tensión C es igual a 475.66 newtons, igual a 476 newtons. Al sustituir este resultado en la ecuación 1 o en la ecuación 2, tenemos que la tensión A es igual a 420 newtons. Por supuesto, la exactitud de estos resultados depende de la exactitud de los datos, es decir, de las medidas geométricas y de las cargas. Para la mayor parte de los trabajos de ingeniería que implican un problema como este, los datos medidos entre cifras significantes serían suficientes. Ejemplo 3.3. La caja de 200 kilos que se muestra en la figura 3-7 está suspendida por las cuerdas AB y AC. Cada cuerda puede soportar una fuerza máxima de 10 kilonewtons antes de que se rompa. Si AB permanece horizontal, determine el ángulo mínimo al que se puede suspender la caja antes de que una de las cuerdas se rompa. La solución.
En el diagrama de cuerpo libre, estudiaremos el equilibrio del anillo A. Hay tres fuerzas que actúan sobre él. La figura 3-7b. La figura de la magnitud de la fuerza D es igual al peso de la caja, es decir, la fuerza D es igual a 200 por 9.81 newtons, que es igual a 1962 newtons. Y en las ecuaciones de equilibrio, al aplicar las ecuaciones de equilibrio a lo largo de los X y Y. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Tenemos la ecuación menos la fuerza C por coseno del ángulo más la fuerza B es igual a 0. Despejamos la fuerza C, que es igual a la fuerza B entre coseno del ángulo. Y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, tenemos la ecuación la fuerza C por seno del ángulo menos 1962 newtons es igual a 0. A partir de la ecuación 1, la fuerza C siempre es mayor que la fuerza B, puesto que coseno del ángulo es menor o igual que 1. Por lo tanto, la cuerda AC alcanzará la fuerza de tensión máxima de 10 kilonewtons, antes que la cuerda AB. Al sustituir la fuerza C igual a 10 kilonewtons en la ecuación 2, obtenemos que el ángulo es igual a 11.3 grados. La fuerza desarrollada en la cuerda AB puede obtenerse al sustituir los valores de YFC y en la ecuación 1. Entonces la fuerza B es igual a 9.81 kilonewtons. Ejemplo 3.4. Determina la longitud requerida para el cable de corriente alterna de la figura 3-8, de manera que la lámpara de 8 kilogramos esté suspendida en la posición que se muestra. La longitud no deformada del resorte AB es de 0.4 metros y el resorte tiene una rigidez de 300 newtons metros. Solución. Si se conoce la fuerza presente en el resorte AB, el alargamiento del resorte que se puede encontrar mediante la fuerza es igual a la K por la S. A partir de la geometría del problema es posible calcular la longitud requerida de AC. En el diagrama de cuerpo libre, la lámpara tiene un peso de 78.5 newtons y entonces el diagrama de cuerpo libre del anillo en A se muestra en la figura 3-8b. En las ecuaciones de equilibrio utilizamos los ejes X y Y. Para la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, tenemos la ecuación de la tensión AB menos la tensión AC por coseno de 30 es igual a 0. Y para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos la ecuación de la tensión AC por seno de 30 menos 78.5 newtons igual a 0. Al resolver estas ecuaciones obtenemos que la tensión AC es igual a 157 newtons y la tensión AB es igual a 135.9 newtons. Entonces, el estiramiento del resorte AB es igual a la tensión AB, que es igual a la rigidez por la distancia AB, que al despejarla, el estiramiento del resorte nos da igual a 0.453 metros. Y la longitud alargada es, por lo tanto, a la longitud prima de AB más el estiramiento del resorte AB, que nos da que la longitud AB es igual a 0.853 metros. Entonces, la distancia horizontal de CAB de la figura 3-8A requiere que 2 metros es igual a la longitud AC por coseno de 30 más 0.853 metros. Entonces, despejamos la longitud AC, que nos da un resultado de 1.32 metros. Sistema de fuerzas tridimensionales. En la sección 3.1 establecimos que la condición necesaria y suficiente para el equilibrio de una partícula es la sumatoria de fuerzas igual a 0. En el caso de un sistema de fuerzas tridimensional, como la figura 3-9, podemos descomponer las fuerzas en sus respectivas componentes, I, J y K, de manera que la sumatoria de fuerzas en X de I más la sumatoria de fuerzas de Y, que es la J, más la sumatoria de fuerzas en Z, la K, igual a 0. Para satisfacer esta ecuación requerimos que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0.
Estas tres ecuaciones establecen que la suma algebraica de las componentes de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula a lo largo de cada uno de los ejes coordenados debe ser igual a 0. Si las utilizamos, podremos resolver un máximo 3 incógnitas, que por lo común se representan como ángulos o magnitudes de fuerzas, las cuales se muestran en el diagrama de cuerpo libre de la partícula. El procedimiento para el análisis. Los problemas de equilibrio de fuerzas tridimensionales para una partícula pueden resolverse por los siguientes procedimientos: el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio. En el diagrama de cuerpo libre establecimos los ejes que son X, Y y Z en cualquier orientación adecuada. Marcamos todas las longitudes y direcciones de las fuerzas conocidas y desconocidas sobre el diagrama. El sentido de una fuerza que tenga magnitud desconocida puede suponerse. En las ecuaciones de equilibrio usamos las ecuaciones escalares de equilibrio, que son la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. En los casos en los que sea fácil descomponer cada fuerza en sus componentes X, Y y Z. Si la geometría tradicional le parece difícil, entonces se aprecia primero cada fuerza como un vector cartesiano en el diagrama de cuerpo libre. Sustituimos este vector de sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y después igual a 0 las componentes I, J y K. Si la solución para una fuerza da un resultado negativo, esto indica que el sentido de la fuerza es el inverso del mostrado en el diagrama de cuerpo libre. El anillo en A está sostenido a la fuerza del gancho, así como a las tres fuerzas de cada una de las tres cadenas. Si el electroimán y su carga tienen un peso de W, entonces la fuerza del gancho será W. Y las tres ecuaciones escalares de equilibrio pueden aplicarse al diagrama del anillo libre al diagrama del cuerpo anillo libre, a fin de determinar la fuerza en las cadenas fuerza B, fuerza C y fuerza D. El primer ejemplo que tendremos es el 3.5, donde nos dice que una carga de 90 libras está suspendida del gancho que se muestra en la figura A. Si la carga se sostiene mediante dos cables y un resorte con rigidez de K igual a 500 libras sobre pie, determina la fuerza representada en los cables y el alargamiento del resorte para lograr la posición del equilibrio. El cable AD se encuentra en el plano Y-X igual Y, y el cable AC está en el plano X-Z. Para la solución, el alargamiento del resorte se puede determinar una vez que se haya calculado la fuerza que hay en él. En el diagrama de cuerpo libre se selecciona la conexión en A para el análisis del equilibrio opuesto, que las fuerzas presentes en los cables son concurrentes en este punto. El diagrama del cuerpo libre se muestra en la figura B. En las ecuaciones de equilibrio por inspección, cada fuerza se puede separar fácilmente en sus componentes X, Y y Z, y por lo tanto, es posible aplicar directamente las tres ecuaciones escalares de equilibrio. Si consideramos las componentes dirigidas a lo largo de los ejes positivos como positivas, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y esta es igual a la fuerza D por el seno de 30 grados menos 4/5 por la fuerza C igual a 0. Para la segunda tenemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y esta es menos fuerza D por el coseno de 30 más fuerza B igual a 0. En la ecuación 3, la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, y esto es igual a 3/5 de la fuerza C menos 90 libras igual a 0. Al despejar fuerza de C de la ecuación 3, luego fuerza D de la ecuación 1 y finalmente fuerza B de la ecuación 2, obtenemos que fuerza C es igual a 150 libras, fuerza D 240 y fuerza B 207.8 libras. Entonces el alargamiento del resorte es que tenemos la fuerza B igual a K
207.8 libras es igual a 500 libras sobre pie. Como los resultados para todas las fuerzas en los cables son positivos, cada uno de los cables se encuentra en tensión, es decir, jala desde el punto A, como era de esperarse. El siguiente ejemplo que tenemos es el ejemplo 3.6. La lámpara de 10 kilogramos que se muestra en la figura está suspendida de 3 cuerdas que tienen la misma longitud. Determina su mínima distancia vertical C, medida desde el techo, si la fuerza desarrollada en cualquier cuerda no puede ser mayor de 50 newtons. En la solución, el diagrama de cuerpo libre debido a la simetría de la figura B. La distancia DA es igual a DB es igual a DC y por lo tanto esta es igual a 600 milímetros. A partir de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, se deduce que la tensión T en cada cuerda será la misma. Asimismo, el ángulo entre cada cuerda y el eje Z y Y es Y. Ecuaciones de equilibrio. Si tenemos la ecuación de equilibrio a lo largo del eje Z con T igual a 50 newtons, tenemos que 3 por 50 newtons por el coseno de Y menos 10 por 9.81 newtons igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Y esta es igual a Y es igual a coseno inverso de 98.1 entre 150. Esto nos da como resultado 49.16 grados. A partir del triángulo sombreado de la figura B, calculamos que la tangente de 49.16 grados es igual a 600 milímetros entre la distancia C. Y C es igual a 519 milímetros. El siguiente ejemplo es el 3.7, donde nos dice que determinamos la fuerza en cada cable que se ha usado para sostener la caja de 40 libras, que se muestra en la figura. La solución: se selecciona la conexión en A para el análisis del equilibrio, puesto que las fuerzas presentes en los cables son concurrentes en este punto. El diagrama del cuerpo libre se muestra en la figura B. Ecuaciones de equilibrio. Primero expresamos cada fuerza en su forma de vector cartesiano, como las coordenadas de los puntos B y C son B, que multiplica menos 3 pies, menos 4 pies por 8 pies, y C, menos 3 pies, 4 pies y 8 pies. Entonces tenemos que la fuerza B es igual a fuerza B por menos 3i menos 4j más 8k entre la raíz cuadrada de b menos 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso nos da como resultado menos 3 menos punto 3118 en la fuerza B, que es la I, menos 0.424 fuerza B, J, más punto 84, que es la fuerza de K. Para la fuerza C tenemos que la fuerza C multiplica menos 3i menos 4j más 8k entre la raíz cuadrada de menos 3 cuadrado más 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto es igual a menos 0.318 la fuerza C más 0.42 la fuerza C en J más 0.84 la fuerza en K. Tenemos que D es igual a D en I y el peso es igual a menos 40k libras. El equilibrio requiere que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y esto lo sustituimos y tenemos que la fuerza en B más la fuerza C más la fuerza D más el peso es igual a 0. Sustituyendo esto nos quedaría que menos 3 menos punto 31 en la fuerza B menos punto 42 en la fuerza B más 0.84 en la fuerza BK menos 0.31 en la fuerza B una fuerza CI más 0.42 fuerza C en J.
más 0.84 en la fuerza CK más fuerza de I menos 40K, que ese es el peso, es igual a 0. Al igualar al 0 las respectivas componentes de I, J y K, tenemos como resultado que la sumatoria de fuerzas en X es menos 0.31 fuerzas B, menos 0.31 fue en la fuerza C, más fuerza D igual a 0. Esa es la primera ecuación. Para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que menos 0.42 en la fuerza B, menos 0.42 en la fuerza C es igual a 0. Y para terminar, tenemos la sumatoria de fuerzas en C. 0.84 en la fuerza B más 0.84 en la fuerza C menos 40, que es el peso, igual a 0. La ecuación 2 establece que la fuerza B es igual a la fuerza C. Entonces, al despejar fuerza B y fuerza C de la ecuación 3, al sustituir el resultado en la ecuación 1 para obtener fuerza D, tenemos que la fuerza B y la fuerza C es igual a 23.6 libras y la fuerza D es igual a 15 libras. El último ejemplo que tenemos aquí es el 3.8. Determina la tensión en cada una de las cuerdas usadas para sostener el cajón de 100 kilos que se muestra en la figura A. En la solución, en el diagrama de cuerpo libre, la fuerza en cada una de las cuerdas se puede determinar si investigamos el equilibrio de punto A. El diagrama de cuerpo libre se muestra en la figura 3-13. El peso de la caja es 100 por 9.81 y esto nos da como resultado 981 newtons. En las ecuaciones de equilibrio, cada fuerza incluida en el diagrama de cuerpo libre se expresa primero en forma vectorial cartesiana, con la ecuación 2-9 para la fuerza C y el punto D, menos 1 metro, 2 metros, 2 metros. Para la fuerza D, tenemos que la fuerza B es igual a la fuerza BI, la fuerza C es igual a la fuerza C por el coseno de 120i más fuerza C coseno de 135j más fuerza C coseno de 60k. Y esto nos da como resultado a menos 0.5 fuerza I menos 0.70 fuerza J más 0.5 fuerza K. La fuerza D es igual a la fuerza D multiplicada por menos 1i más 2j más 2k entre raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos da como resultado a menos 0.33 fuerza de I más 0.66 fuerza de J más 0.66 fuerza de K. Y el peso está representado como menos 981 K newtons. Para el equilibrio requerimos que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, y esto es a su vez fuerza B, fuerza C, fuerza D más el peso igual a 0. Al igualar a 0 las respectivas componentes de I, J, K, resulta que tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Para la primera ecuación, fuerza B menos 0.5 de la fuerza C menos 0.33 de la fuerza D igual a 0. Para la segunda ecuación, menos 0.70 fuerza C más 0.66 fuerza D igual a 0. Y la última ecuación, 0.5 fuerza C más 0.66 la fuerza D menos 981, que es el peso, igualado a 0. Al despejar la D de la ecuación 2 en términos de fuerza C, allí al sustituir el resultado en la ecuación 3 se obtiene la fuerza C. Luego se determina la fuerza D a partir de la ecuación 2. Por último, al sustituir los resultados en la ecuación 1, obtenemos que la fuerza B es igual a 694, la fuerza C es igual a 813 y la fuerza D es igual a 869.
Tema 4.1, momento de una fuerza, formulación escalar. Esta tendencia a girar se conoce en ocasiones como par de torsión, pero con mayor frecuencia se denomina el momento de una fuerza o simplemente el momento. Por ejemplo, considere una llave de torsión que se usa para desenroscar el pemo de la figura A. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo, esta producirá una tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en línea de acción de la fuerza. Si se aplica una fuerza al maneral de la llave, esta tendrá a girar el pemo alrededor del punto o el eje Z. La magnitud del momento es directamente proporcional a la magnitud de F y a la distancia perpendicular o brazo de momento D. Cuanto más grande sea la fuerza o más grande sea el brazo de momento, mayor será el momento o el efecto de giro. Observe que si aplica la fuerza de F a un ángulo diferente o igual de 90 grados, figura B, entonces será más difícil girar el pemo, puesto que el brazo del momento D es igual a D, seno del ángulo, será menor que D. Si se aplica F a lo largo de la llave, figura 4-1C, su brazo de momento será igual a 0, puesto que la línea de acción de F intersecará el punto o el eje Z. En consecuencia, el momento de F respecto de O también es 0 y no puede ocurrir el giro. Ahora podemos generalizar el análisis anterior y considerar la fuerza F y el punto O, que se encuentran en un plano sombreado como se muestra en la figura 4-2A. El momento MO con respecto al punto o con respecto a un eje que pase por O y sea perpendicular al plano es una cantidad vectorial, puesto que tiene magnitud y dirección específicas. Magnitud. La magnitud del momento es m es igual a fuerza por distancia, donde d es el brazo de momento o distancia perpendicular desde el eje en el punto O hasta la línea de acción de la fuerza. Las unidades de la magnitud del momento son el producto de la fuerza multiplicada por la distancia, es decir, newton por metro o libra por pie. Dirección. La dirección de momento está definida por su eje de momento, el cual es perpendicular al plano que contiene la fuerza F, y por su brazo de momento D. Para establecer el sentido de dirección de MO se utiliza la regla de la mano derecha. De acuerdo con esta regla, el curveo natural de los dedos de la mano derecha, cuando éstas se doblan sobre la palma, representa la tendencia para la rotación causada por el momento. Cuando se realiza esta acción, el pulgar de la mano derecha dará el sentido de la dirección de MO, figura 4-2A. Observe que en 3 dimensiones el vector de momento se ilustra mediante una flecha curva alrededor de una flecha. En 2 dimensiones, este vector se representa solo con la flecha curva, como en la figura 4-2B. Como en este caso, el momento tendrá a causar una rotación en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El vector de momento se dirige en realidad hacia afuera de la página. Para problemas bidimensionales, donde todas las fuerzas se encuentran en el plano XY, figura 4-3, el momento resultante mr con respecto al punto O, el eje Z, puede determinarse al encontrar la suma algebraica de los momentos causados por todas las fuerzas en el sistema. Como convención, consideraremos de manera general los momentos positivos como en sentido contrario al de las manecillas del reloj, por estar dirigidos a lo largo del eje positivo Z. Los momentos en el sentido de las manecillas del reloj serán negativos. Al hacer esto, el sentido de dirección de cada momento puede representarse mediante un signo de más o de menos. Por lo tanto, si se utiliza esta convención de signos, el momento resultante en la figura 4-3 momento resultante de O es igual a la sumatoria de fuerza por distancia.
Esto sería momento resultante de O, F1 por la distancia 1 menos F2 por la distancia 2 más F3 por la distancia 3. Si el resultado numérico de esta suma es un escalar positivo, MRO será un momento en sentido contrario al de las manecillas del reloj, fuera de la página, y si el resultado es negativo, MRO será un momento en el sentido de las manecillas del reloj, dentro de la página. La línea de acción de cada fuerza está extendida como una línea discontinua para establecer el brazo de momento D. También se ilustra la tendencia de rotación del elemento causada por la fuerza. Además, la órbita de la fuerza respecto de O se muestra con una flecha curva de color azul. Calcule MO. La solución para el problema del inciso A sería: momento es igual a 100 newton por la distancia perpendicular, que son 2 metros, y la respuesta sería 200 newton metro. Para el problema del inciso B, la solución sería: MO es igual a la fuerza, que son 50 newton por la distancia perpendicular, que en este caso son 0.75 metros, lo que da que momento tiene un valor de 37.5 newton por metro. Para la solución del inciso C, sería MO es igual a 40 por la distancia perpendicular que tiene, que son 4 pies más 2 cos más 30 grados pie, lo que da que momento tiene un valor de 229 libra pie. Para el inciso D, su solución sería: momento es igual a 60 libras por 1 seno de 45 pie, y tendría un valor de 424 libra pie. Y para el inciso E, la solución sería: momento es igual a 7 kilonewton por la distancia perpendicular, que son 4 metros menos 1, y tendría un valor de 21 kilonewton metro. Determine el momento resultante de las 4 fuerzas que actúan sobre la barra de la figura con respecto al punto O. La solución sería: si se supone que los momentos positivos actúan en la dirección K, es decir, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, tenemos momento resultante es igual a la sumatoria de la fuerza por la distancia. En este caso sería: momento resultante en el punto O es igual a menos 50 newton por la distancia, que son 2 metros, más 60 newton por la distancia, que son 0, más 20 newton por la distancia, que es 3 seno de 30 grados, menos 40 newton por la distancia perpendicular que tiene esa fuerza, que son 4 metros más 3 coseno de 30 grados. Esto da un valor de menos 334 newton metro. Para este cálculo, observe cómo se establecen las distancias del brazo de momento para las fuerzas de 20 newton y 40 newton, desde las líneas de acción extendidas, que en este caso la podemos encontrar como la línea discontinua de cada una de estas fuerzas. Como se ilustra en los problemas de ejemplo, el momento de una fuerza no siempre ocasiona rotación. Por ejemplo, la fuerza F tiende a girar la viga en el sentido de las manecillas del reloj en torno a su soporte en A con un momento MA, que es igual a la fuerza por la distancia en A. Si se quitara el soporte en B, se daría la rotación real. Como se ilustra en los problemas de ejemplo, el momento de una fuerza no siempre ocasiona rotación. Por ejemplo, la fuerza F tiende a girar la viga en el sentido de las manecillas del reloj en torno a su soporte en A con un momento en A que es igual a la fuerza por la distancia en A. Si se quitara el soporte en B, se daría la rotación real. Tema 4.2. Producto cruz. El momento de una fuerza se formulará mediante vectores cartesianos en la siguiente sección. Sin embargo, antes de hacerlo, es necesario ampliar nuestro conocimiento del álgebra vectorial e introducir el método del producto cruz de la multiplicación vectorial.
El producto cruz de dos vectores A y B da como resultado el vector C, el cual se escribe y se lee C es igual a A cruz B. Magnitud. La magnitud de C se define como el producto de las magnitudes de A y B y el seno del ángulo entre sus colas. Así, C es igual a AP por seno del ángulo. Dirección. El vector C tiene una dirección perpendicular al plano que contiene A y B, de tal manera que C se especifica mediante la regla de la mano derecha. Es decir, al cerrar los dedos de la mano derecha desde el vector A, cruz, hacia el vector B, el pulgar señala entonces la dirección de C, como se muestra en la figura 4.6. Dado que se conoce la magnitud y la dirección de C, podemos escribir C es igual a A cruz B es igual a AB por seno del ángulo, por UC, donde la escalar AB seno del ángulo define la magnitud de C y el vector unitario UC define la dirección de C. Los términos de la ecuación se ilustran de manera gráfica en la figura 4,6. Leyes de operación. La ley conmutativa no es válida, es decir, A cruz B es diferente de B cruz A. En vez de eso, A cruz B es igual a menos vector B cruz A. Esto se muestra en la figura 4-7 por la regla de la mano derecha. El producto cruz B cruz A produce un vector que tiene la misma magnitud pero actúa en dirección opuesta a C. Esto es, B cruz A es igual a menos C. Si el producto cruz se multiplica por una escalar A, obedece la ley asociativa. Alfa es igual, alfa que multiplica a cruz B es igual a alfa que multiplica a cruz B, que es igual a A que multiplica a alfa por B, es igual a A cruz B por alfa. Esta propiedad es fácil, el producto cruz de vectores también obedece la ley distributiva de la suma. A cruz B más D es igual a A cruz B más A cruz D. Formulación vectorial cartesiana. La ecuación 4-3 puede usarse para encontrar el producto cruz de cualquier par de vectores unitarios cartesianos. Por ejemplo, para determinar I cruz J, la magnitud del vector resultante es igual I que multiplica J por seno de 90 grados por 1 por 1 por 1, que es igual a 1. Y su dirección se determina por la regla de la mano derecha, como se muestra en la figura 4-8. El vector resultante señala en la dirección más K, así, I cruz J es igual a K. Del mismo modo, I cruz J es igual a K, I cruz K es igual a J, I cruz I es igual a 0. J cruz K es igual a I, J cruz I es igual a K, y J cruz J es igual a 0. K cruz I es igual a J, K cruz J es igual a I, y K cruz K es igual a 0. Estos resultados no deben memorizarse, antes bien, entender de manera clara cómo se obtiene cada uno cuando se emplean la regla de la mano derecha y la definición del producto cruz. El esquema sencillo que se muestra en la figura 4-9 ayuda a obtener los mismos resultados cuando se requiere. Si el círculo se construye como se muestra, entonces al cruzar dos vectores unitarios en sentido contrario al de las manecillas del reloj alrededor del círculo, se obtiene el tercer vector unitario positivo. Por ejemplo, K cruz I es igual a J. Al cruzar en el sentido de las manecillas del reloj, se obtiene un vector unitario negativo. Por ejemplo, I cruz K es igual a menos J. Considere ahora el producto cruz de dos vectores generales A y B, los cuales se expresan en forma vectorial cartesiana. Tenemos A cruz B es igual a I más AJ más AK cruz, que multiplica a BI más BJ más BK. Al realizar las operaciones de producto cruz y combinar términos resulta A cruz B es igual a menos B, A
AB que menos ABI menos AB menos ABJ más AB menos ABK. Esta ecuación también puede escribirse en una forma determinante más compacta como A cruz B es igual a la forma de matriz de I, J y K. Así, para determinar el producto cruz de dos vectores cartesianos A y B, cualesquiera, es necesario desarrollar un determinante cuya primera fila de elementos consta de los vectores unitarios I, J y K, y cuyas segundas y terceras filas representen los componentes X, Y y Z de los vectores A y B respectivamente. Un determinante con 3 filas y 3 columnas se puede desarrollar si se usan 3 menores, cada uno de los cuales se multiplica por uno de los 3 términos en la primera fila. Hay 4 elementos en cada menor. Por ejemplo, la matriz que se muestra dice que multiplica a 1, multiplica a 2 y a 1, multiplica a 2, Por definición, esta donación determinante representa los términos a 1, a 2 menos a 1, que multiplica a 2, lo cual es simplemente el producto de los elementos de la flecha inclinada hacia abajo y a la derecha a 1, a 2, menos el producto de dos elementos de la flecha inclinada hacia abajo y hacia la izquierda a 1, a 2. Para un determinante de 3 por 3, como el de la ecuación 4-5, los 3 menores se pueden generar de acuerdo con el siguiente esquema. Y es igual a YBZ menos AZBY. J es igual a J que multiplica a X, BZ menos AZ por BX, y K que multiplica a X, BY menos AY por BX. Al sumar los resultados y tomar nota de que el elemento J debe incluir el signo menos, se obtiene la forma desarrollada de A cruz B. A continuación se muestra un ejemplo. Determina el momento resultante de las 4 fuerzas que actúan sobre la barra de la figura 4-5 con respecto al punto O. Solución. Si se supone que los momentos positivos actúan en la dirección positiva de K, es decir, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, tenemos que el momento resultado en O es igual a la sumatoria de fuerzas por distancia. Esto quiere decir que mi momento resultante en O es menos 50 newton por 2 metros, más 60 newton por 0, más 20 newton por 3 seno de 30, menos 40 newtons que multiplica 4 metros, más 3 coseno de 30 metros, de 30 grados. Esto me queda que el momento resultante no es igual a 334 newton por metro. Para este cálculo, observe cómo se establecen las distancias de brazo de momento para las fuerzas de 20 newton y 40 newton, desde las líneas extendidas de cada una de estas fuerzas. En conclusión, para dar por terminado con este trabajo como equipo, pudimos observar los diferentes temas que se nos asignaron. Dentro de los diferentes temas, aprendimos en qué consiste cada uno de ellos, cuál es su fórmula principal, el significado que se les puede dar en las diferentes fórmulas, observamos cómo se van desarrollando con cada problema diferente. Dentro de los temas con los que estuvimos trabajando, entendimos lo complejo que pueden llegar a ser elaborar los diferentes problemas con los que observamos. Necesitaríamos tiempo para poder llegar a entender estos temas, pero con ese trabajo vimos un poco de lo que realmente puede llegar a ser trabajar con los diferentes temas. Necesitamos este conocimiento para poder elaborar y resolver problemas más fácilmente en un futuro y de este modo poder resolver más rápidamente durante alguna situación o algún trabajo. Y a partir de esto, al momento de hacer este trabajo, aprendimos a usar las diferentes herramientas que encontramos en PowerPoint, ya que algunos de nosotros desconocíamos algunas de estas funciones. Estas nos servirán mucho para elaborar trabajos mejor presentables y más rápidos. A continuación se muestra la referencia que solo usamos el libro de la materia Gibeler. No, pues hasta ahí. Ya si quieren yo lo corto de que después. Pero ya sería todo.
Fue como, ¿cuánto hicimos? Como 40 minutos, ¿no? Vamos a cortar. Bueno, yo ahorita lo checo y se los mando como en, no sé, ponle que 1 hora, les mando el link y ya no sé quién tenía el trabajo, pero pues que ahí lo ponga y ya. Ok, Ok, gracias. perfecto. Ah, pues Ok. ya quedó. Gracias, gracias. Adiós.